Hola, llegamos a la parte final del capítulo 4. En esta parte, en los últimos versículos que vimos en el video anterior, Pablo expresó su profunda preocupación por los gentiles creyentes de Galacia, de la sinagoga de Antioquía, porque ellos estaban considerando entrar en el proceso de la conversión al judaísmo. Y Pablo estaba muy preocupado, no estaba de acuerdo. Él dijo que se sentía como que estaba teniendo un parto dos veces. El primero fue porque cuando llegó la primera vez y habló con ellos, les pasó toda su enseñanza de la revelación del Evangelio. Ellos lo aceptaron, ellos estaban muy contentos. Me estoy refiriendo a los Gálatas temerosos de Dios, pero también ese mismo sentir sucedió con toda la sinagoga, es decir, con los judíos creyentes. Todos estaban contentos de la visita. Ahora, en esta parte de Gálatas no se está refiriendo Pablo a todos, está hablando entre dos tipos de personas, los prosélitos y los temerosos de Dios, que no se han convertido. Entonces Pablo dice, sufro mucho por ustedes porque cuando llegué la primera vez, sufrí y ahora estoy sufriendo porque estoy perplejo, dijo, porque yo pensé que había quedado muy claro lo que habíamos hablado. Entonces Pablo está escribiendo esta carta y explicando cómo deben verse ellos. Y ahora él va a usar una enseñanza muy famosa, un midrashim muy conocido en la sinagoga, que es el de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. No, bueno, no es en ese orden, pero esa es la idea. Entonces, hoy vamos a ver esa parte y vamos a profundizar en eso. Empecemos. Eh, Primero vamos al versículo 20 de Gálatas, que dice, quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Él estaba muy exaltado de todo esto. Y en el versículo 21 dice, decidme los que deseáis estar bajo la ley. ¿No oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esta es la enseñanza muy común dentro de la sinagoga que Pablo va a usar para hacer esa diferenciación entre estos dos tipos de personas. Pablo desarrolló esta parábola basada en la historia de Agar y Sara, de Ismael e Isaac, para establecer esa diferencia entre los temerosos de Dios y los prosélitos. Entonces él nos ofrece esta parábola en la que brevemente nos da detalles de la historia de Sara y Agar y sus hijos, Ismael e Isaac. Él usa este midrash, esta historia, esta parábola, para ilustrar su argumento en contra de los fascinadores, de los perturbadores
de Galacia que estaban intentando convencer a los gentiles creyentes a que se sometieran a la conversión para volverse judíos. En la tradicional interpretación cristiana, este pasaje pareciera ser claro y directo, y la historia lo interpreta así. Vamos a ver esta perspectiva de cómo se ve en el cristianismo. Vamos a ir a Gálatas 4:24 y dice: pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre, y esta es nuestra madre, refiriéndose a Sara. En la interpretación general cristiana, Agar representa, es vista como el antiguo pacto, es decir, la Torá y el judaísmo. Sara, por el otro lado, representa el nuevo pacto, es decir, el evangelio y los cristianos. Los hijos de Agar, los judíos, son esclavos. Los hijos de Sara, los cristianos, son libres. El versículo 4:30, Gálatas 4:30 dice: pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Esta interpretación de este pasaje que ha prevalecido durante muchísimo tiempo. Posiblemente comenzó 100 años después o 300 años después de Pablo, o tal vez antes. El mensaje es simple. Según esta interpretación, el judaísmo es malo. El cristianismo es bueno. Esa es la connotación que se le da según la perspectiva que estoy hablando, que se le ha dado la perspectiva cristiana. La Torá es esclavitud, o sea, someterse a la Torá es esclavitud. Y en el Evangelio es libertad. Los judíos son esclavos y los cristianos son libres. El judaísmo, Agar, es la Jerusalén actual. O sea, Ismael son judíos en esclavitud. El cristianismo es Sara, la Jerusalén de arriba. Y Isaac son los cristianos libres. Bajo esta interpretación, si un judío o gentil creyente en Yeshua observa la Torá, a este se le consideraría que se somete al yugo de la esclavitud, ignorando la directiva de Pablo cuando dice: echa fuera a la sierva, la Torá, y a su hijo, los judíos, pues el hijo de la sierva, los judíos, no será heredero con el hijo de la libre, los cristianos. Así es como se interpreta este pasaje en el cristianismo, generalizando. Leamos esta porción verso a verso
para llegar a un mejor entendimiento sin violar las leyes de la hermenéutica bíblica. Muy bien. Veamos el versículo 21. Dice, decidme. Así es como inicia esta parábola, con una afirmación provocativa. Decidme, los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Pablo, vamos a recordarlo, Pablo usa el término bajo la ley para referirse a alguien que es judío o gentil, que se ha convertido en legal o en los términos judíos de halágicamente judío por conversión. Cuando Pablo dice, ¿deseáis estar bajo la ley? Se está refiriendo a los gentiles temerosos de Dios de Galacia que estaban planeando someterse al rito de la conversión para volverse judíos. Entonces Pablo les lanza un reto. Díganme ustedes que quieren estar bajo la Torá, ¿saben ustedes lo que dice la Torá? Entonces, ahí comienza a contar esta historia, la de Sara y Agar y sus hijos Isaac e Ismael. Y veamos el versículo 22, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Para Pablo, la historia de Isaac e Ismael era muy lógica y muy relevante en este tema de conversación, porque aquí a las 2 personas de las que se está hablando, que son Isaac e Ismael, ambos son hijos de Abraham, son Benei Abraham. Entonces, va a ser para poder compararlos a estos 2 tipos de personas, a estos 2 tipos de hijos de Abraham, porque ambos innegablemente son hijos de Abraham. Entonces, es muy ad hoc esta historia para lo que Pablo está queriendo comparar. ¿Qué título? Preguntémonos, ¿qué título asumiría un gentil que se quiere volver judío? El título que un gentil asumiría para volverse judío es el de hijo de Abraham, Ben Abraham. Eso es lo que todos perseguían. Necesitamos ser hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque se creía que los hijos de Abraham, de hecho así es, los hijos de Abraham van a recibir las promesas de Dios. Y ellos buscaban ese título. Y había una forma para hacerlo. Entonces el título que buscan es Ben Abraham. En el caso de una mujer gentil que se convierte, ella asumiría el título de Bat Abraham. Los gálatas estaban intentando que el estatus de los Bene Abraham fuera judío. Ellos querían que se unieran a la familia legal de Abraham. En la sinagoga, un Ben Abraham es un convertido, es un gentil, original gentil, o sea, es un no judío que pasó por el proceso de conversión y se volvió judío legalmente. Un cristiano promedio no entiende mucho estos títulos de identidad establecidos dentro de la sinagoga. Pablo está hablando a gente que entiende esos términos, por eso es que voy así explicando poco a poco para que vayamos entendiéndolos. Esos son los términos que aún se usan y se usaban ahí para establecer cómo se llama esta persona que era gentil y se convirtió en judío.
Pablo está hablando a gente que entiende estos términos y no necesita explicarlos más allá como lo estoy haciendo yo. Pablo usa la historia de Isaac e Ismael para ilustrar los dos tipos de Bené Abraham en la palabra. Hay dos diferentes tipos de prosélitos. Esto es muy importante porque esto es lo que Pablo está explicando en la historia. Hay dos tipos de hijos de Abraham, o de hecho uno es Isaac y otro es Ismael, son ellos dos, pero tienen títulos distintos. Uno, Isaac, es hijo de la promesa y el otro, Ismael, es hijo hijo natural, hijo de la esclava. Y esto es lo que él está hablando. Y hay dos tipos de personas de los que Pablo también está hablando. Los fascinadores, es los perturbadores que están queriendo convencer a los gentiles creyentes temerosos de Dios que se conviertan. Y Pablo dice, no se conviertan. Y él estaba perplejo, estaba sufriendo porque los perturbadores, los fascinadores que hablan Gálatas 3:1, los están tratando de convencer para que se vuelvan Bené Abraham prosélitos. Pablo dice, no, aquí hay algo que está en juego que es muy peligroso. Y eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que está pasando. Él en ningún momento estaba diferenciando, Pablo no estaba haciendo esa comparación ni de diferenciación entre judíos y cristianos, que es la interpretación generalizada cristiana. Tampoco estaba haciendo diferencia entre gentiles y judíos. No. Es más, no se estaba refiriendo en lo absoluto a los judíos. Los judíos no forman parte, no cuentan en esta historia. No los está usando Pablo para explicar nada. Lo que Pablo estaba haciendo es usando una analogía entre dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael, para hacer esa comparación de estos dos tipos de gentiles que hay. El versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Sí? Está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la sierva y el otro de la libre. ¿Verdad? Dos hijos tuvo. Uno de la sierva y el otro de la libre. Es muy importante eso, porque Agar era una mujer esclava. Ella era sierva de Sara, Pablo explicaba. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Y esta es la gran explicación que Pablo está haciendo. Aquí esto es muy importante. Según la carne quiere decir que nació como producto de una relación sexual entre Abraham y Agar, que la misma Sara propuso. Esto era en la época de Abraham, en la época en Siria, en esa zona. Esto era muy común. Cuando una mujer era estéril, era común que para tener descendencia, que la esposa de
del caballero le pedía a que se uniera tuvieran relaciones con una sierva para que tuvieran hijos. Eso, o sea, eso pasó con Abraham, pero no solo pasó con Abraham, era normal en esa época. Eso quiere decir que hubo un esfuerzo humano, un esfuerzo natural, ese es un pensamiento de Abraham y Sara que dijeron resolvamos esta situación así. Pero nació un hijo según una relación física, según la carne. Está refiriéndose a un estado físico corporal. Abraham y Agar concibieron a Ismael y por medio de esa relación nació un hijo natural, es decir, según la carne. El caso de Abraham y Sara, eso es harina de otro costal. Ellos concibieron a Isaac, no por medios físicos. Ellos nunca lo pudieron haber hecho por medios físicos, sino que fue un proceso natural, fue un milagro, fue un prodigio que Dios hizo con ellos, una promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Y cuál fue esa promesa? Pablo menciona esa promesa 4 o 5 veces en la carta. Le dedicó la mayor parte del capítulo 3 al tema para compararlo con el Evangelio. En Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y esta es la promesa, en ti serán benditas todas las naciones. Y también en Gálatas 3:16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas o en plural, sino más bien refiriéndose a una descendencia. A tu descendencia, es decir, Cristo. Esa es la descendencia a la que se está refiriendo. La promesa es, en ti serán benditas todas las naciones. En el principio de este capítulo habla de que el papá tiene un hijo y él le hereda sus bienes al hijo, pero el hijo es menor de edad y dentro del cuadro familiar está el hijo y también hay esclavos dentro de la estructura familiar, siervos, y hace esa comparación, ahí empieza comparando entre esta misma idea. Volviendo a esto, o sea, está explicando lo mismo. Sara, la esposa de Abraham, concibió y dio a luz a Isaac de acuerdo a la promesa de dar a Abraham descendencia. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Isaac nació por esa promesa. Isaac es la promesa del hijo que Dios le prometió a Abraham. Pero Ismael nació por el hecho de que Abraham tuvo relaciones con Agar, con el propósito de cumplir por sus propios medios, porque estaban preocupados, ya eran mayores y no estaba pasando nada. Dijeron, hagamos esto porque hay que terminar una situación muy humana y lo resolvieron muy humanamente en la carne. Entonces nació Ismael de esa forma natural por un esfuerzo que ellos hicieron, un esfuerzo humano. Entonces aquí es donde entra Pablo explicando estas dos mujeres, o estas mujeres son dos pactos. Pablo explicó. Eso podría interpretarse alegóricamente. Estas dos mujeres son dos pactos. La mayoría de las interpretaciones judías explican los dos pactos
Esto es bien importante porque esa parte no la, ¿qué diría yo? Nosotros no la manejamos, ¿verdad? Muy bien. Eh, la mayoría de las interpretaciones judías explican estos dos pactos como el antiguo y el nuevo pacto. Muy bien. Eh, esta parte no es eh, como la mayoría lo estaría pensando. Vamos a ver la explicación judía de esto. No la cristiana, porque la mayoría de los que están oyendo este video están pensando en la interpretación cristiana. Ahora vamos a hablar de la interpretación judía. Y en esta línea de esta interpretación del antiguo y el nuevo pacto judío, que Pablo está explicando esta alegoría. Por eso es importante saber el contexto de la explicación en la sinagoga. En el contexto de la carta de Gálatas, los dos pactos en discusión son el antiguo pacto, que es desde Sinaí, es el primero, y dos, el aún más antiguo pacto hecho con Abraham. Que hay dos pactos. Uno es el antiguo pacto desde Sinaí y el aún más antiguo pacto hecho con Abraham. La analogía de las dos madres, los dos pactos, ilustra esta discusión. Pablo enseña acerca de estos dos pactos en Gálatas 3 y está en el versículo 16. Dice, ahora bien, la promesa fue hecha a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, Cristo. Okay, de Isaac desciende Cristo, es la descendencia, y la promesa fue hecha a su descendencia, Cristo. El versículo 17 dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Aquí cabal nos sitúa precisamente en esa interpretación de los dos pactos. Dice, la ley que vino 430 años más tarde, este pacto que vino 400 años más tarde, no invalida el pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Entonces aquí está perfectamente descrito estos dos pactos. Ese es el antiguo pacto y el más antiguo pacto, el aún más antiguo pacto. Uno se dio en el Sinaí y el otro 400 años, 30 años antes, el de Abraham. Esos son los dos pactos. Lo explico aquí en Gálatas 3. Vamos a ver el versículo 18. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Aquí le está diciendo que, muy bien, vino la ley, pero Dios concedió a Abraham por medio de la promesa, la herencia.
Entonces, repitiendo, Sara y Agar son los dos pactos. Agar representa el pacto en el Sinaí. Sara representa el pacto con Abraham, el cual es el pacto más antiguo y está diciendo, no puede ser reemplazado por un nuevo pacto hecho 430 años más tarde. De la misma forma, Agar no puede reemplazar a Sara. Esto cambia totalmente la interpretación de la teología convencional de la sustitución en este pasaje. Hablemos de Agar y Ismael. Pablo explicaba, esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Y ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual porque ella está en esclavitud con sus hijos. Agar representa el monte Sinaí, el cual representa la Torá. Ella dio a luz hijos para esclavitud, Agar. Los hijos nacidos para esclavitud no son los hijos, no son los judíos o los que guardan la Torá. La discusión que plantea compara a los dos tipos de hijos de Abraham, es decir, los dos tipos son de gentiles, uno prosélito y el otro temeroso de Dios. En la parábola, en esta analogía, describe esos dos tipos de creyentes gentiles. Esta es la línea de pensamiento que ha traído Pablo todo el tiempo. Los hijos que dio a luz Agar por medios naturales, o sea, en el Sinaí y la presente Jerusalén, son los creyentes gentiles que voluntariamente se sometieron al proceso de conversión legal para volverse judíos. Son los prosélitos, ellos son los que se volvieron judíos por términos, por formas, esfuerzos naturales. Y esos esfuerzos naturales, su origen es el monte Sinaí, ese es Agar. Porque son los esfuerzos naturales, están totalmente controlados por la voluntad humana, cualquier voluntad humana, el que sea, ya sea gentil o judío, alguien está produciendo eso por una teología, por una religión, por un proceso, por un procedimiento. Es un esfuerzo natural en la carne. Ellos son prosélitos sometidos a un proceso físico, es decir, en la carne, para conversión. Entonces Pablo compara a esos conversos con Ismael. Ellos son Ismael, todos los que se van a la Torá, no porque la Torá sea mala, no, sino usan los conceptos de la Torá para sacar un título que cualquiera puede sacar a través de un esfuerzo humano, como fue el esfuerzo que hubo con Abraham y Agar. Y la razón de ser así es porque surgieron según la carne, por un esfuerzo, nuevamente, repito, un esfuerzo humano. Entonces, ellos vinieron a ser hijos de Abraham como un resultado natural, donde no hay nada, absolutamente nada sobrenatural actuando. En otro pasaje, él describe la circuncisión de la carne, que es una circuncisión hecha por mano de hombres, es decir, según la carne. Los prosélitos
adquirieron el estatus legal de hijos de Abraham. De la misma forma que Ismael nació por resultado de un esfuerzo natural. A alguien se le ocurrió, tengamos un hijo porque la promesa no viene. Y surgió algo natural, que por cierto que Dios no quería eso. Una conversión supervisada por un proceso de ley, de esta forma, haciendo un esfuerzo natural, se volvían, en el tiempo de Pablo, legalmente judíos, para al final ser y volverse hijos legítimos de Abraham. Y por ende, es un proceso de esclavitud. Ismael era un hijo de una mujer esclava. Era el hijo segundo porque no era el hijo que Dios quería, que Dios le dio. No era el hijo de la promesa. Era un hijo esclavo. Él era segundo después de Isaac en esa familia, tal como va describiendo al principio del capítulo. Tenía un estatus de segunda clase, si lo pudiéramos decir. Pablo dijo, Agar era el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la presente Jerusalén, ya que ella está en esclavitud con sus hijos. Sus hijos son prosélitos. Los prosélitos van a los procedimientos y procesos judíos para volverse Benei Abraham o Ben Abraham. Cuando un gentil se convierte en judío, él da cuenta, él deja de dar cuenta a lo que sea que daba cuenta, si ahora da cuenta a una autoridad legal de sabios judíos del Sanedrín de Jerusalén que adjudicaban la ley judía. Ellos se ponían bajo esa autoridad voluntariamente y estaban también bajo, obviamente, las cortes judías. Y Pablo veía eso, él no lo veía bien, lo veía, era una cosa que era problemática para los gentiles creyentes. Tal vez porque en los días de Pablo, como en los nuestros, las autoridades religiosas no eran muy amigables con los creyentes. Muy bien, ahora veamos el concepto de Sara y Jerusalén. Sara, por otro lado, representa la promesa del pacto con Abraham que corresponde a la nueva Jerusalén de la edad mesiánica y al mundo venidero. Esto es tremendo y es un concepto del calibre de la promesa que Abraham no veía venir. El versículo 26 dice, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Notemos que Pablo dijo, ella es nuestra madre. Y esto es porque la nueva Jerusalén es la futura ciudad madre de ambos, judíos y gentiles creyentes. Para validar esta analogía, Pablo menciona un texto en Isaías 54, una profecía dirigida a la ciudad de Jerusalén, que predice la redención final en la era mesiánica, la reunión, el gathering, la reunión, la construcción de la Jerusalén mesiánica y el advenimiento de una nueva Jerusalén del mundo venidero. Todo esto no se ha dado, esto es algo que viene, es algo que está en nuestro futuro cercano, primero Dios.
Esto viene. Es un oráculo que Pablo agarra de Isaías 54, donde describe esta Jerusalén. En ese oráculo, a una Jerusalén en ruina de esa época, como la describe como una mujer estéril, porque sus hijos se han ido al exilio. Y ahí viene la relación entre Sara y esta Jerusalén. En el tiempo de la... Otra vez, estas son enseñanzas que se hablaban, eran muy conocidas en la sinagoga y eran de conocimiento común. En el tiempo de la redención se dan cuenta que ella tenía más hijos de los que se imaginaba posible. Sus hijos regresaron a ella y muchos gentiles también. Los judíos, ellos homilíacamente interpretaban a la mujer estéril en Isaías 54 como Sara. Esa era su interpretación. La mujer estéril se convirtió en la madre de la nación. Y Pablo sigue esa misma enseñanza para explicar esta diferencia entre un hijo que es nacido natural y un hijo que es nacido de una forma sobrenatural. Pablo sigue esa misma interpretación, haciendo de Sara su símbolo de la Nueva Jerusalén, y lo probó mencionando la escritura de Isaías 54, del 1 al 3, y dice: grita de júbilo, oh Israel, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo, clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Jehová. Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas. No escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Esta es una promesa. Y está hablando la promesa que se va a cumplir en la era mesiánica. Y para Pablo y los apóstoles, la profecía de Isaías 54 era especialmente relevante, ya que venía después de la porción de Isaías 53, donde habla y describe todo lo que pasó el siervo sufriente, que describía los sufrimientos del Mesías. Este resultado de la muerte del Mesías y su resurrección descrita en Isaías 53 va seguida de la redención de Jerusalén descrita en Isaías 54. Pablo menciona esta prueba en su analogía. Dice: pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes. Prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Y vosotros, hermanos, baja su vista Pablo a hablarle a estos dos tipos de: como Isaac, sois hijos de la promesa. Aquí le está hablando, está agarrando su flecha. Vos y vosotros, hermanos, tú, gentil, temeroso de Dios, sois hijo de la promesa. Está ensartando en el corazón, clavando en el corazón el concepto de la identidad de la promesa que se viene a cumplir
por la simiente de la promesa de Abraham, Cristo. Son hijos de la promesa. Pablo le dijo a los gentiles creyentes temerosos de Dios de Galacia: vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Igual que Isaac, porque sois hijos sobrenaturales, no de un esfuerzo humano. Ustedes simplemente creyeron, tuvieron fe, y por eso, como Abraham, sois hijos de la promesa. Esto es importantísimo porque esto no se puede dar en ninguna congregación si no existe esa fe. Pablo creyó que ya había explicado eso en el Evangelio, en la primera vez que pasó, y ahora estaba sufriendo porque después de haber explicado lo que acabo de explicar con detalle, que me imagino que él ya lo había explicado y él lo está repitiendo en una carta, él espera que el hijo, el temeroso gentil, el temeroso de Dios gentil de Galacia, tenga en su corazón esa identidad que Dios tocó en su inicio y lo apartó como hijo y puso el espíritu de su hijo en él, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, Pablo estaba contrastando con los gentiles creyentes que se habían sometido a esa conversión legal para volverse judíos. Con los gentiles temerosos de Dios de Galacia, que permanecieron como gentiles, que eran hijos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Benditos serán todas las naciones serán benditas por tu simiente. Esa es la promesa que se está cumpliendo en la era mesiánica. Vino el Mesías y se abrió esta promesa. Y ellos, gentiles temerosos de Dios, son hijos de esa promesa. Entonces Pablo les dice, no. No vayan a la Jerusalén de abajo, que es la Torá, porque ustedes están agarrando conceptos de ahí para naturalmente, por control humano de alguien, por llenar un papel o firmar algo o hacer un proceso natural, están reclamando el título de hijos de Abraham. ¿Cuándo? La promesa dice que en él serán bendecidas, en su simiente serían bendecidas las naciones, en una forma sobrenatural. Ese es un resultado sobrenatural al final. Es como Isaac. Pablo los comparaba a Isaac, que también fue ese resultado de la promesa. Entonces, por otro lado, los gentiles creyentes que se sometieron a la circuncisión, se pusieron bajo la ley para volverse judíos, él los comparó a ellos como Ismael. Ellos hicieron a un lado la promesa que Dios le hizo a Abraham acerca de que ellos serían la bendición de la simiente. Los prosélitos tuercen la promesa volviéndose hijos de un proceso humano. Y estos prosélitos obviamente son gentiles creyentes también. Los prosélitos son adoptados por decretos humanos, según la carne. Y literalmente, cortando un pedazo de carne, el cual era una forma normal para introducirse a la familia de Abraham. En la analogía de la sinagoga también se habla de que Ismael se burla de Isaac. Y esa es
la continuación, ¿verdad? De la analogía, porque está otra vez, Pablo está buscando una analogía muy conocida por todos, ¿verdad? Obviamente no por el medio cristiano, por lo menos en la sinagoga y en la época de Pablo. Y Pablo siguió con esta analogía. En el versículo 29 dice, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Aquí otra vez lo pone muy claramente. Uno nació según la carne, uno de los prosélitos o un gentil nació según la carne, adquirió el título de hijo de Abraham según la carne. El otro nació según el Espíritu. Así también sucede ahora. ¡Voilà! Así también sucede aquí también. Así también está sucediendo en nuestro medio. Yo elijo nacer de nuevo. ¿Cómo así? Yo no elijo nacer de nuevo. Yo me arrepiento y de repente pasa algo sobrenatural en mí que yo no lo puedo explicar. Y yo no sé, esa experiencia sobrenatural que hay en mí, gentil, de repente abre mis ojos. Leo la Biblia y la entiendo. Entonces hay un elemento sobrenatural que se está dando. Yo creo que todos tenemos esa habilidad de reconocer en nuestra vida si eso ha pasado o no. Y si no ha pasado, pues que pase. Entonces, ¿cómo puedo hacer que pase? Fácil. Le pido perdón al Señor. Le pido que venga, que abra mis ojos, que entre a mi ser. Siéntate, Señor, en mi trono. Tú toma las decisiones. Yo me hago a un lado. Cuando, siguiendo con la analogía, cuando él, Ismael, que nació según la carne, persiguió al que nació según el Espíritu. Esto es tremendo, porque hasta es profético. El que nació según la carne persigue al que nace en el Espíritu. Veamos esta historia en la Torah, Génesis 21:8. Y el niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Y Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, que le había dado a luz a Abraham, burlándose, persiguiendo, burlándose de su hijo Abraham, de su hijo Isaac. Es una actitud profética. El versículo 10 dice, y dijo Abraham, y Sara dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva, porque el hijo de esta sierva no, esto es tremendo, no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Aquí que el Espíritu de Dios hable en esto, que el Espíritu de Dios entre y nos hable de todo esto. No es por medios humanos y obviamente no es porque yo me esfuerzo, es porque ha sucedido algo sobrenatural. El Espíritu de Dios vino y me cambió. O no ha pasado nada y yo estoy todo haciéndolo por mi esfuerzo. Pero así como Ismael se burla del hijo espiritual, del hijo de la promesa,
Entonces la mamá, Sara, no quiere que él herede junto con su hijo. Esto es un mensaje. Esto es un mensaje. ¿Se han puesto a pensar de qué se burlaba Ismael de Isaac? Pablo lo sabía, ya que esta es una historia bastante entretejida en la cultura judía. Aparece una enseñanza en un Midrash y en un Targumim. Ismael se burlaba de Isaac acerca del mandamiento de la circuncisión. Ismael le dijo a Isaac: yo soy más amado que tú, porque fui circuncidado a la edad de 13 años. Isaac respondió: soy más amado que tú, porque fui circuncidado a la edad de 8 días. Ismael se burlaba: tú sí que eres tonto, porque eso me hace a mí más amado, porque a los 13 años yo pude haberme quejado, de ese procedimiento, pude haber dicho yo: no, no me lo hagas, no me cortes. Pero no, yo elegí eso. Y por eso, porque yo elegí, soy más amado que tú. Porque fui circuncidado a la edad de 13 años. Pero tú, en cambio, fuiste circuncidado como bebé y no tuviste otra cosa que escoger en el asunto. Ismael puede superar a Isaac porque, a diferencia de Isaac, él fue circuncidado a la edad de 13 años, es decir, como un adulto. Pablo dijo al respecto en el versículo 29. Pero así como entonces él nació según la carne, persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Está pasando en los días de Pablo y está pasando en estos días. Los que son nacidos de acuerdo a la carne son los gentiles creyentes de Galacia que se convirtieron a judíos, al igual que Ismael, pasaron por un proceso de circuncisión como adultos y se volvieron legalmente hijos. Ellos estaban criticando de la misma forma a los gentiles creyentes temerosos de Dios que no habían pasado por ese proceso de conversión. Estos son esos perturbadores, los fascinadores. Oh gentiles, oh gentiles, ¿quién os ha fascinado? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? Así como Ismael, se sometieron a la circuncisión de adultos. Y ellos se jactan de ser más amados por haber tomado una decisión voluntaria para cumplir el mandamiento que los gentiles temerosos de Dios no habían cumplido. Entonces, gentiles creyentes convertidos es Ismael. Gentiles creyentes temerosos de Dios son Isaac. El punto de esta analogía es: así como Sara le pidió a Abraham que echara a Agar y a Ismael, Pablo le pide a los gentiles temerosos de Dios que rechacen la presión y la persuasión de los que habían pasado por el proceso de la circuncisión. Esos perturbadores, esos fascinadores que Pablo perplejamente está diciendo: ¿quién os ha fascinado? Gálatas 4:30 dice, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre.
Los hijos de la sierva, la esclava, refiriéndose a los prosélitos, no heredarán con los hijos de la libre, refiriéndose a los que permanecieron como gentiles, pero se volvieron Bené Israel por una situación sobrenatural, por fe, hijos de Abraham, por fe. Pablo no dijo que los que se sometieron a la conversión perderían las salvaciones, pero sí desechó sus doctrinas y normas. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Pablo identificó a los gentiles creyentes temerosos de Dios como hijos de Abraham, como prosélitos espirituales, hijos de la promesa, que pasaron por un proceso no de hombre, sino sobrenatural, según la promesa de Abraham. Y esta es una enseñanza, esta es la analogía que Pablo está usando, una analogía muy común en el tiempo de Pablo y muy común en este tiempo también en la sinagoga. Se trata de una ilustración que intenta destacar solo un punto. El punto de Pablo es que solo hay dos formas de de pertenecer a la familia de Israel. Una es la natural, según la carne, a través de la circuncisión y el proceso de la conversión. Esta es la figura de Ismael. La otra tiene que ver con la fe en la promesa que Dios va a bendecir, o ha bendecido en nuestro caso, a todas las naciones. Y no solo a una nación, por la simiente de Abraham, el Mesías Yeshua HaMashiach. Para aquellos que escogen esta última opción, Abraham viene a ser padre de muchas naciones. Isaac representa a esos gentiles que permanecen como gentiles, pero que son injertados espiritualmente por medio de la fe en Yeshua. Y este es el mismo punto que comunicó al final del capítulo anterior. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Gálatas 3:29 dice: y si sois de Cristo, y si eres del Mesías, si has entrado a ser parte del Mesías por estos medios sobrenaturales, así como pasó con Isaac, entonces, si por medio de la promesa y por medio de la fe, yo recibo el regalo del Mesías de volverme hijo de Israel, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces, esta es la historia. Es una comparación entre dos tipos de hijos de Abraham. Isaac, que es el hijo de la promesa, e Ismael, que es el hijo natural. Ambos son hijos, uno por un proceso legal y el otro es un milagro, es un proceso espiritual. Uno viene a ser parte de la familia de Abraham por medios convencionales de conversión y el otro a través de una fe en el Mesías, la simiente prometida a Abraham, en quien todas las naciones de la tierra son bendecidas. Este pasaje no contrasta al Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento
en contra del nuevo pacto, no ecualiza al judaísmo y a la Torá con la esclavitud, ni pone a los cristianos contra los judíos. Quiere decir que si tú eres judío creyente, tú debes estar orgulloso si tú crees en el Mesías. Tú debes estar orgulloso de ser judío, porque eres hijo de Abraham, legal, física y espiritualmente. Y si tú eres un gentil creyente, también eres parte del pueblo, un hijo espiritual de Abraham. Cosa prodigiosa y milagrosa. Solo el Mesías puede hacer ese milagro. Y esos somos los gentiles que creemos en el Mesías, hijo de la promesa que Dios hizo a Abraham. Les bendigo. Vamos a empezar el capítulo 5 en el próximo video y reciban la bendición, la herencia de la promesa de la simiente de Abraham, Yeshua HaMashiach. Reciban el espíritu del Hijo en nosotros y clámenlo, porque eso solamente viene en una forma sobrenatural. Esa es nuestra señal. Bendiciones a todos.